Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Primero quiero decir que la respuesta educada a esa aberración callejera e inmunda de lo que nos están metiendo estos días nuestro sindicato y sobre todo nuestras damas, porque en la Falange hay damas, son mujeres, pero por encima de todo son damas. Como decía José Antonio, una persona solamente se puede armonizar junto con su patria, y junto con su patria han editado un escrito que, aparte de estupendo, yo creo que va a invitar bastante a toda esa panda de hienas que han fracasado, porque si el gobierno, la oposición, los 7 gobiernos y los 25 gobiernos autonómicos, las alcaldías, las televisiones, solamente han podido juntar a 125.000 personas, yo os digo que hace 5 años los de la Leti sacamos a más de 300.000. Entonces, el fracaso ha sido absoluto. Pero mucho más fracaso es sus lemas, sus conductas. Enfrente del Zara se juntaron una banda de caníbales que dicen ser mujeres y decían: la talla 38 me oprime el chocho. Eso gritaban. Pues gilipollas, cómprate una 44 para que hagas el chocho más holgado, ¿no? O sea, es la aberración, la antifeminidad, lo antifemenino. Y lógicamente, me gustaría pensar que esas pueden ser madres de los hijos de la patria, pero agradecimiento a nuestras damas falangistas, que siempre sacarán lo mejor de nuestras tierras y siempre sacarán lo mejor de nuestra estirpe. Ellas son mujeres, lo demás son hembras. Bueno, la próxima semana tendremos por aquí a Nico Roa. La conferencia va a ser Siria, la guerra interminable. Ha hecho un libro, pero de momento no está editado. Bueno, pues lo vendrá a hablar de la conferencia. Posteriormente, otro día, posiblemente venga a vender el libro. Y bueno, tenemos hoy a Pilar. Pilar Gutiérrez es hija de uno de los últimos ministros, iba a decir gabinete, desde aquella época era Consejo de Ministros de Franco, no había gabinete. El gabinete queda para cosas más íntimas de toilette. La conferencia que nos va a dar hoy, Días IRAE 2018, o sea, creo que vamos a hablar un poco de la ira en unos días que, si hemos visto en la calle Sodoma y Gomorra, pues hombre, le vamos a pedir un poco de clemencia a Dios, que no nos mande lenguas de fuego, de momento que nos deje actuar a nosotros. Y poco más voy a decir, porque paso la palabra a Pilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, seguro que va a ser una conferencia interesante, y perdona un poco por las dificultades de la tecnología, es que nosotros no somos feministas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias a vosotros por invitarme, porque hay poca gente que se atreva con este tema y vosotros sois los más valientes. Y vengo a traeros una buena noticia, pero voy a empezar con una nota musical, que es el famoso Dies Irae de Mozart, y vamos a escucharlo primero para entrar en situación y inspirarnos. Aquí tengo un crucifijo, como veis. Aquí tenemos, que somos católicos casi todos, con la imagen de la Divina Misericordia, porque esta es nuestra defensa, la Divina Misericordia, que es una revelación para estos últimos tiempos que dio Jesús a una monja polaca, Santa Faustina Kowalska, a la que canonizó Juan Pablo II y a la que conoció antes de ser el Papa. Fue a visitar la Cracovia y ella le anunció también que, bueno, el Señor le anunció a Santa Faustina que de Polonia saldría la chispa que prepararía a su iglesia para su segunda venida. Y a ella se le reveló una oración, que es la coronilla de la Divina Misericordia, que algunos conocéis, que es la que debemos conocer todos y rezar a menudo, todos los días, para pedirle a Dios precisamente lo que acaba de decir Carlos, que tenga un poquito más de paciencia con nosotros, pero por desgracia no podemos con ellos. O sea que el Señor va a venir en nuestro socorro. No viene contra nosotros, viene a ayudarnos. Entonces vamos a empezar ahora con esta música, y antes de eso quiero encomendarme al Espíritu Santo para que sea Él el que dirija esta conferencia, porque es tantísimo lo que hay que decir, son 30 años de estudio,
Y son tantas cosas que están pasando que todos conocéis, o muchos conocéis, no todas, porque es imposible conocerlas todas, porque son tantas cosas las que están pasando, y todas tan malas, que es imposible seguirlas todas, porque tendríamos que tener 24 horas al día para dedicarnos a esto. Pero muchos sí las sabéis, porque están en el aire, están en las redes sociales, y todos sabemos cómo está el mundo. Pero vamos a pedir al Espíritu Santo que sea quien dirija esta conferencia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, y danos tus gracias para que en esta conferencia podamos ser instrumentos tuyos. Envía tu Espíritu y seremos criados y renovarás la paz de la tierra. Dirige tú esta conferencia. Amén. Ave María Purísima. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, empezamos. Bueno, fuerte, que se oiga bien. Bueno, fuerte. Esta composición se refiere a este pasaje del Apocalipsis, capítulo 6. Cuando se abrió el sexto sello, oí que hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como un saco de pelo de cabra, y la luna se tornó toda como sangre. No lo quites. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos sacudida por un viento fuerte. Y el cielo se enrolló como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas se movieron de sus lugares. Los reyes de la tierra, y los magnates, y los tribunos, y los ricos, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y ocultadnos del rostro del que está sentado en el trono, y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el día grande de su ira, y ¿quién podrá tenerse en pie? El sexto sello lo llama la Virgen en muchas apariciones, entre ellas Garabandal, el aviso de Dios a la humanidad. El aviso es una corrección de la conciencia del mundo. Es un fenómeno cósmico y un fenómeno espiritual, que ha sido anunciado en muchísimos lugares, entre ellos Yoga en España, antes de la Guerra Civil, Umbe, Prado Nuevo del Escorial. En Prado Nuevo del Escorial, curiosamente, la Virgen dio hasta el nombre del astro que produciría ese aviso, porque tal como lo describen las niñas de Garabandal, será como el choque de dos astros. Entonces, un astro, supuestamente, según está anunciado, chocará con otro en su trayectoria hacia la Tierra, será interceptado por otro astro, que por cierto, estamos oyendo que cae un satélite chino en estos días a la Tierra, o sea, está todo el cielo lleno de satélites y lleno de objetos que pueden interceptar un asteroide. Entonces, está anunciado que chocarán dos astros muy cerca de la Tierra, y la Virgen en Prado Nuevo da el nombre de ese astro, le llama el astro Eros. Y curiosamente, aquí lo dice, lo voy a leer. Un astro iluminará la tierra, parecerá que está envuelta en llamas,
Durará 20 minutos. El pánico cundirá por todas partes. Todos los que crean en Dios y en la Santísima Virgen quedarán como en éxtasis durante esos 20 minutos. Aquí dice después: el astro Eos hará iluminación sobre toda la tierra. Será horrible, hija mía, parecerá que el mundo está en llamas. Solo será unos segundos. Muchos de los humanos quisieron estar muertos en ese momento. Hasta los justos lo verán, pero no les afectará absolutamente nada. También muchos morirán de la impresión. Será como lluvia de fuego, temblará toda la tierra, será horrible. Pues fijaros qué curioso que en el año 95 salió, 1995, salió un artículo en El Mundo, en Sociedad, que decía: la guillotina sobre el planeta Tierra. Un grupo de investigadores vaticina la colisión del inmenso asteroide Eos que en 3 minutos haría añicos el mundo. Pues curiosamente, cuando Jiménez del Oso leyó esto, no sé cómo fue, que yo no sé cómo contacté con él en ese momento, que yo le conocía, le informé de lo que había hecho la Virgen del Escorial y me llevó a su programa de Radio Nacional, de los desayunos de Radio 1, a hablar del aviso, en el año 95. Entonces, ya desde entonces, esto ha salido al aire, para quien quiera enterarse, quien tenga oídos que oiga, y expliqué todo lo del aviso. Entre otras cosas, expliqué lo que dijo el Papa Juan Pablo II sobre el aviso y sobre el tercer secreto de Fátima, que ya hablé de ello aquí hace un año. El Papa en Fulda, en Alemania, en el año 82, le preguntaron qué pasaba con el tercer secreto de Fátima, que por qué no se había dado a conocer, qué es lo que decía. Y contestó: por necesidades diplomáticas no hemos querido divulgarlo y hemos hecho una divulgación discreta a los jefes políticos, que ocurrió en la ONU, eso hablé ya en la conferencia sobre el tercer secreto de Fátima, pero ¿de qué le serviría al hombre saber que en minutos naciones enteras desaparecerán bajo las aguas y que millones y millones morirán en unos minutos? ¿De qué le serviría al hombre saber eso? Lo que importa es rezar, y levantó el rosario. Entonces, bueno, pues según las profecías, entre ellas del padre Gobi, un sacerdote que fue a Fátima en los años 70 a rezar después del concilio, escandalizado por la cantidad de sacerdotes que estaban secularizando y cómo se estaba destruyendo la iglesia, fue a Fátima a pedirle ayuda a la Virgen y a rezar por todos esos amigos suyos que estaban colgando los hábitos, y se le apareció la Virgen al padre Gobi, y a raíz de eso creó el movimiento sacerdotal mariano, que por cierto el director de Madrid está aquí al lado en la parroquia de San Martín de Tours, muy cerquita de aquí. Y aquí tienen un libro que os recomiendo, que me han traído hoy, que yo pensaba haberlo ido a comprar, que se llama La Gran Babilonia, donde aplica a los tiempos actuales lo que la Virgen le reveló al padre Gobi sobre el Apocalipsis. Entonces, la Gran Babilonia es la gran ramera que está en el Apocalipsis, y aquí con citas bíblicas dadas a una profeta de estos tiempos, porque a mí me gusta llamarles profetas, no videntes, porque reciben profecías del Señor, igual que en el Antiguo Testamento, porque Dios no ha dejado de hablar nunca a la humanidad y la sigue hablando a través de los profetas actuales. Os lo recomiendo porque aquí explica lo que está pasando en la Iglesia. Entonces, el padre Gobi también recibió de la Virgen muchas explicaciones sobre cómo se estaba cumpliendo el Apocalipsis ya en estos tiempos. Quién era el dragón rojo, quién era la pantera negra, la bestia negra de la que habla el Apocalipsis, y todo eso se debía de haber cumplido ya a final del siglo XX. A él se lo dijo la Virgen, que se cumpliría a final del siglo XX. Y se lo dijo también a Bernadette, la Virgen de Lourdes, que al final del siglo XX sería el fin de la era de las ciencias y empezaría la era de la fe. Pero, gracias al esfuerzo y a las oraciones de tanta gente que ha acudido a los lugares de aparición de la Virgen, entre otros, donde ha habido un resurgir impresionante de la fe y de la oración en el mundo, pues el Señor ha tenido misericordia, efectivamente, como Carlos pedía,
y él ha retrasado el tiempo en que él tiene que actuar. Llevamos 18 años de prórroga, pero me temo que la prórroga se está acabando. Y me alegro de que la prórroga se esté acabando, porque yo cuando me enteré de lo que estaba anunciado en las profecías y lo que estaban diciendo los profetas actuales, en el año 88, cuando fui al Escorial, a Prado Nuevo, de casualidad, a ver qué pasaba allí, porque lo había leído en un artículo de Petita, gracias a ella me metí en esto, y me enteré de que venía ya lo que estaba anunciado. Y entonces, pues, bueno, casi me muero del susto. Y le regañé a Dios y dije, pero Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Pero, ¿qué cosas? Pues, ¿cómo puedes hacer esto si tú eres misericordia? Y bueno, pues acepté su voluntad y de hecho me puse a estudiar desde entonces y empecé a investigar y a leer y a conocer. Y desde entonces, ahora he llegado al punto en que le pido que venga pronto. O sea, que ya es la hora. Continuamente en Facebook y en mis mensajes termino escribiendo Maranata, ven Señor Jesús, pero ven ya, porque esto no aguanta sin la ayuda de Dios. O sea, nosotros no podemos con ellos. Os quiero leer un salmo para empezar, porque lo dice muy elocuentemente, es de la hora intermedia, no sé si de hoy o de ayer, que resume muy bien la situación en la que estamos. Dice, corrupción y necedad del impío. Dice el necio para sí, no hay Dios. Se han corrompido cometiendo execraciones. No hay quien obre bien. El Señor observa a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían, igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor, pues temblarán de espanto, porque Dios está con los justos. Podéis burlaros de los planes del desvalido, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel, cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo. Se alegrará Jacob y gozará Israel. Este es el día en que el Señor va a cambiar la suerte de su pueblo y donde va a poner su peso en la balanza, que ahora mismo está absolutamente vencida por el lado de los luciferinos, Illuminati, que están dominando el mundo. Y están dominando las mentes y las almas de la gente, no solo el mundo físico, sino el mundo espiritual. Y están convirtiendo a las mujeres en verdaderos engendros, como ayer, como lo hemos visto, y están convirtiendo al mundo en un infierno. Entonces, la ideología de género, la memoria histórica, tantas cosas que están ocurriendo en el mundo que están desbocadas porque están dirigidas por los poderes fácticos de todo el mundo y coordinadas, no tenemos defensa contra ellas. Somos pocos, cada vez somos menos y cada vez estamos más perseguidos porque ellos tienen el poder y ellos hacen las leyes. Y las leyes son muy represivas y cada vez más. Entonces, lo que vengo a traeros es una buena noticia, de que pronto tendremos esa experiencia espiritual que está anunciada desde hace 2000 años, en que cada uno verá el estado de su alma como si estuviera muerto en presencia de Dios. En eso consiste el aviso. Consiste en una corrección de la conciencia, le llama la Virgen, y os voy a leer ahora algunos de los mensajes en los que ella explica cómo será esto, y el Señor a muchos profetas que ha habido. Y vamos a ver, en Hungría, una mujer de clase humilde, viuda y con 6 hijos, recibió las siguientes locuciones del Arcángel San Miguel, en 1992. Durante el aviso, los demonios serán paralizados. ¡Qué maravilla! Para que Dios revele su existencia ante la humanidad. Muchos serán afectados por esta presencia absoluta. Reconocerán el único significado y finalidad de la vida. Harán penitencia y se despertarán para marchar por el recto sendero que conduce a Dios. En Garabandal la Virgen dijo: la copa de la justicia de Dios está ya rebosando. Por eso Dios enviará un aviso a toda la humanidad, para que reconozcan la verdad antes de que sea demasiado tarde.
Esta experiencia del aviso es la que han tenido las personas que han estado clínicamente muertas, que a muchos supongo que ya lo conocéis, que tienen la experiencia del túnel y de la luz y todo eso, y cuando llegan a la presencia de Dios ven toda su vida en un instante, como en un libro. Es el libro de la vida de Dios en el que están escritos todos los que se salvan, y bueno, todos estamos escritos. Y ahí está toda nuestra vida grabada en ese libro. Y en el momento de la muerte, todos vamos a verlo, como lo ven los que vuelven de la muerte y lo cuentan, que hay infinidad de testimonios. Yo tengo un blog que se llama haymasvida.blogspot.com, donde tengo muchísimos testimonios en vídeo, de sacerdotes incluso. Ahora hace poco un sacerdote también ha salido ese vídeo, que estuvo en el infierno y vio allí a muchos sacerdotes, obispos y cardenales que estaban allí por haber tergiversado y por haber falseado la doctrina de la Iglesia. Esto está en internet, ayer estaba circulando por WhatsApp. Entonces en este lo subiré al blog, haymasvida.blogspot.com. Bueno, pues esa experiencia de ver toda nuestra vida, revivir toda nuestra vida en un instante, como el día que nos muramos, es la que Dios va a conceder a toda la humanidad como una gracia especial que, según las revelaciones, ha sido concedida a la Virgen, que ella ha intercedido por nosotros, porque si no, no tendríamos salvación, porque la cantidad de pecado que hay en el mundo está incluso, según algunos mensajes, atrayendo la basura cósmica, porque el pecado trae maldición, y la maldición nos viene en forma de asteroides, porque aquí tengo también el recorte de que los científicos no saben a qué se debe, pero que los asteroides que estaban siempre entre Júpiter y Saturno, espérate a ver dónde está, pues que no saben por qué fuerzas caóticas actúan sobre el sistema solar. Esto también es una noticia del año 99, donde los científicos nos explican por qué en las órbitas entre las órbitas de Júpiter, Saturno y Urano, donde siempre estaban ahí el cinturón de asteroides, pues porque se están viniendo todos a la Tierra, porque es que están pasando continuamente, rozando la Tierra, continuamente están saliendo los periódicos noticias de que acaba de pasar un asteroide. Uno el 25 de diciembre, precisamente, el día de Navidad, que lo anunció un sacerdote unos días antes, que venía un asteroide a la Tierra, y justo está en las noticias, si lo queréis buscar, se acercó muchísimo a la Tierra. Entonces, bueno, pues el pecado atrae desgracias en la vida personal y en la vida política, en la vida social y en la vida física. O sea, no solo en forma de enfermedades, sino también en forma de asteroides que nos están viniendo. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que decía el aviso. Bueno, entonces, lo que es el aviso. Básicamente es una experiencia de ver todos al mismo tiempo nuestros pecados como si estuviéramos muertos en presencia de Dios. Se nos caerá la venda de los ojos para que podamos vernos por dentro como Dios nos ve, no como nos han hecho creer. Porque ahora mismo, en el mundo que vivimos, es un mundo fantástico, o sea, delirante, quiero decir, donde nada es verdad, lo que vivimos en el reino de la mentira. Entonces, la gente ya no sabe distinguir la verdad de la mentira, el bien del mal. La verdad está perseguida, la mentira está fomentada y está legalizada. Entonces hay una confusión terrible de valores y de realidades. O sea, hay una disonancia cognitiva, que le llamamos en psicología, sobre la realidad, que la gente ya no sabe cuál es la realidad. Y para eso es para lo que Dios va a mandar este correctivo de la conciencia del mundo, para que la gente conozca la verdad y vea su realidad tal como es y como Dios la ve. Y en ese momento, pues ese es el momento de la ira de Dios, que también es la justicia de Dios. En ese momento, los que tengan su alma dominada por el diablo sufrirán muchísimo. Muchos morirán de la impresión, que es lo que está dicho aquí, porque no podrán soportar la visión de sus pecados. Y los demás que tengamos pecados también deberemos, cuando veamos los acontecimientos que van a preceder al aviso, porque esto que os estoy diciendo es el final de la historia, pero os tengo que contar en qué me baso para deciros qué viene este año. ¿Cuáles son las señales que lo precederán? Porque el aviso es el final de un proceso que es el sexto sello, pero antes de eso hay otros 5 sellos más que se van a abrir también este año.
Está en el Apocalipsis, capítulo 6. No os lo voy a leer porque se hace largo, pero os lo voy a resumir. Bueno, espérate, vamos a leer un poquito más en qué consiste el aviso, porque es fundamental que lo conozcáis, porque nos va a pasar a todos, o sea, lo vamos a vivir todos. Y tenemos que prepararnos para ese día. A ver. También en Escorial la Virgen habló por medio de su profeta, Luz Amparo, en los siguientes términos. Se os dará un aviso y veréis reflejada vuestra alma como en un espejo, lo que habéis sido durante vuestra existencia, hija mía. Y dio detalles. Un astro iluminará la tierra, parecerá que está envuelta en llamas, lo he dicho antes. Durará 20 minutos. El pánico cundirá por todas partes. Todos los que crean en Dios y en la Santísima Virgen quedarán como en éxtasis durante esos 20 minutos. Eso es muy importante. Los que estén en gracia, estaremos, si Dios quiere, en presencia de Dios. Viviremos una experiencia mística. Se nos rasgará el velo. Yo esta experiencia, algo parecido, la tuve ya, porque yo se lo está mandando a bastante gente. A María Vallejo Nájera se lo mandó, a muchas personas que conozco yo que lo están testimoniando, les ha mandado la experiencia del aviso. Yo la tuve con 21 años, en que se me descorrió el velo y vi otra realidad. O sea, viví en otra realidad durante un tiempo, durante varios meses, hasta que la perdí, por desgracia, por el pecado, por ajeno más que el mío, pero bueno, por ceder a las exigencias de los demás. Pero en fin, el hecho es que es una experiencia impresionante, una experiencia mística de vivir en presencia de Dios, de tener una paz y un amor inenarrables. O sea, no se puede, es otro mundo, es otra realidad. Lo vais a vivir los que estéis en gracia, procurar estar en gracia ese día. Va a ser difícil porque va a haber muchísima maldad justo antes del aviso. Entre ellas, lo último que va a ocurrir antes del aviso, que lo tengo todo en mi blog de los Señores de los Tiempos, .blogspot.com, donde dice el aviso a la humanidad, que lo he traído aquí, pero no sé si tenemos mucho tiempo. Bueno, hemos empezado muy tarde. Carlos, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tienes un ratito. Sí, bueno. Pues lo último que va a ocurrir justo antes del aviso, y el aviso lo parará, gracias a Dios, bendito seas, Maranata, será una revolución comunista en España, que, según tengo entendido, empezará por Cataluña. Y empezará con un atentado. Va a haber una serie de atentados pronto en el mundo. Están anunciados. Concretamente, 3 magnicidios que desencadenarán la guerra mundial, la Gran Guerra, que también está anunciada en Garabandal. En Garabandal la Virgen anunció que Rusia invadiría Europa. Otros videntes, especialmente en Estados Unidos, donde constantemente están subiendo a YouTube sueños y visiones, como estaba anunciado en la Biblia que ocurriría en los últimos tiempos. En Hechos 2:17 dice el Señor, a ver, en los postreros días enviaré, ¿cómo es? Espera. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. A ver, no quiero leer tal cual. Hechos 2:17, espera. Para que sepáis por qué están ocurriendo tantos mensajes y tantas profecías. A ver, aquí está. Y ocurrirá que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará tinieblas y la luna sangre, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto está en Hechos 2:17. Está por todas partes. En el Antiguo Testamento también, Ezequiel habla de ello, muchos profetas del Antiguo Testamento hablan de ese día. Y la Virgen continuó con lo que anuncia de cómo será. En Garabandal la Virgen dijo a Mariloli: durante el aviso todo se parará, hasta los aviones en pleno vuelo. Solamente durará unos minutos. Como todo el mundo ha cometido faltas y el aviso me mostrará mis faltas, esto me producirá miedo. Esto es muy interesante porque en otras profecías dice el Señor que parará el tiempo. Por eso se parará todo, porque parará el tiempo, porque Satanás actúa en el tiempo.
Y al parar el tiempo estaremos en el eterno presente de Dios, ante Él. Por eso se parará todo el movimiento hecho por el hombre. También para que el hombre vea el poder de Dios y vea su impotencia ante Dios. Porque todas las obras de los hombres serán en ese momento anuladas. Y el hombre quedará absolutamente impotente en presencia de Dios. Dice, si morimos durante el aviso no será causa del mismo, a causa del fenómeno cósmico, del choque de los asteroides se refiere, pero sino más bien de la impresión que sentiremos viéndole y experimentándole. Esto se refiere a las personas que estén en pecados mortales, en abominaciones, que tanta gente está en abominaciones diabólicas hoy en día. No podrán resistir la visión de sus pecados y se morirán de la impresión. El aviso será una cosa proveniente de Dios directamente, dice Mariloli, que fue la que se le dio la fecha del aviso. Y es muy importante esto, Mariloli ya murió y se llevó consigo la fecha del aviso. No sabemos si se lo dijo a alguien, pero sí sabemos que a una persona, a un amigo suyo que le estuvo sonsacando, le confesó que el aviso sería en un año par. En un año par. Ahora os digo por qué esto es importante, porque en Garabandal la Virgen también anunció que después del aviso había un gran milagro, y esto es muy importante que lo sepáis todos y que se lo contéis a gente que pueda necesitarlo, a muchos enfermos y ateos que nos rodean, porque en ese gran milagro, que será el más grande que Dios haya hecho jamás para la humanidad, según está anunciado, todos los que asistan a esos lugares donde ocurra el milagro, que serán todos los lugares de aparición de la Virgen en el mundo desde hace 2000 años, empezando por Zaragoza, donde se haya aparecido la Virgen, donde haya puesto sus pies en la tierra, allí se producirá el gran milagro. Y ese día todos los enfermos sanarán y todos los incrédulos creerán. Todos los que presencien en esos lugares ese gran milagro se curarán de lo que sea y se convertirán inmediatamente. Pensamos que puede ser precisamente esta imagen que aparecerá en el cielo. Una cruz de la que salgan rayos de luz y de gracia para todos los allí presentes, de las llagas de Cristo, que sanarán a todos los enfermos y convertirán a todos los ateos. Y ese día está anunciado que será en una determinada fecha, que la sabe Conchita. Es otra de las videntes de Garabandal. Conchita sabe la fecha y lo tiene que dar a conocer al mundo, según le ha dicho la Virgen, 10 días antes de que ocurra. 8 o 10, bueno, hay un pequeño desfase con eso. Lo darán los medios de comunicación. El problema es que los medios de comunicación en ese momento, después del aviso, porque ahora os contaré cuáles son las otras consecuencias del aviso, no solo las espirituales, que son maravillosas, impresionantes, y estoy deseando que llegue ya, para que nos dé Dios un respiro y se ponga la balanza un poco de nuestro lado. Esas consecuencias del aviso van a ser muy graves, porque el fenómeno cósmico del choque de dos astros con los pedazos de piedras que se van a desprender de ese choque y que van a caer a la tierra, que también está en el Apocalipsis, donde dice, vi una montaña de fuego que caía al mar, y muchos otros sitios, 2 Pedro 3, por ejemplo, luego os lo leo, bueno, si no apuntarlo y lo leéis vosotros. 3 habla, bueno, lo voy a leer ya porque para qué voy a esperar. Es que todo esto está en la Biblia, esto no me lo invento ni se lo inventa nadie. Sobre la venida del Señor. A ver. Ante todo debéis saber que en los postreros días, bueno, esto también es muy interesante, porque describe cómo serán estos días. Vendrán con sus burlas escarnecedores que viven según sus propias concupiscencias y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron nuestros padres, todos permanece igual desde el principio de la creación. Es que voluntariamente quieren ignorar que en otro tiempo hubo cielos y hubo tierra, salida del agua y en el agua asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua, mientras que los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Carísimos, no se os olvide que delante de Dios un solo día es como 1000 años y 1000 años como un día. No retrasa el Señor la promesa como algunos creen, y es que es paciente y aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen a la penitencia. Pero vendrá el día del Señor como un ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos y los elementos abrasados se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que en ella hay. Y después dice, pues si todo de este modo ha de disolverse, ¿cuáles debéis ser vosotros en vuestra santa conversación y en vuestra piedad, en la expectación de la llegada del día de Dios, cuando los cielos abrasados se disolverán y los elementos abrasados se derretirán? Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en la que more la justicia, según la promesa del Señor. Por esto, queridos, viviendo en esta esperanza, procurad con diligencia ser hallados en paz, limpios e irreprochables delante de Él, y creed que la paciencia del Señor es para nuestra salud, según que nuestro amado hermano Pablo os escribió conforme a la sabiduría que Él le fue concedida. Vosotros pues, amados, que de antemano sois avisados, estad alerta, no sea que dejándoos llevar del error de los libertinos, vengáis a decaer en vuestra firmeza. Creced más bien en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, así ahora como en el día de la eternidad. Amén. Jesús también, al hablar de estos tiempos, decía que en Mateo 24, que en los últimos tiempos será como en tiempos de Noé, que los hombres se dedicaban a sus cosas, que comían, bebían, se daban en casamiento. Ya sabemos lo que quiere decir eso, que de eso hay mucho hoy, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Cada uno iba a su bola, sin hacer caso de las profecías y sin ver que Noé estaba construyendo su arca, riéndose de él, burlándose de él, pero bueno, ahí estaba, él estaba como testimonio vivo de que Dios iba a inundar el mundo, pero nadie quiso hacer caso. Entonces, bueno, pues el Señor nos está dando, se está desgañitando a través de sueños, visiones, revelaciones, mensajes en todo el mundo, porque es impresionante cómo Dios está derramando su gracia en el mundo hoy en día. No tenéis más que meteros en YouTube y buscar sueños y visiones, experiencias. La mayoría están en inglés, pero también hay en español, de los signos de los tiempos y de las cosas que van a ocurrir. Voy a terminar un poco con lo que está descrito como el aviso. Dice, no quemará nuestra carne, lo dice. Bueno, espérate, estoy diciendo, iba por el gran milagro, y eso es muy importante. El gran milagro, ya os digo, que tal como estará el mundo después del aviso, que van a ocurrir desgracias sin cuento, porque es que antes de eso se abren los primeros 4, 5 sellos, bueno, 4 son los gordos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, que es la guerra, el hambre, las enfermedades, la peste, y el del caballo blanco, que hasta ahora no se entendía bien quién era ese del caballo blanco que viene para vencer y va a vencer. Pues se entiende muy bien cuando se compara con otro pasaje de la Biblia que dice que al anticristo se le dará el poder, en el Apocalipsis, para vencer a los santos de Dios. Eso está en el Apocalipsis. Durante un tiempo, durante unos días, que nos dice el profeta Daniel, 1200, no me acuerdo exactamente, 82 días creo que es. El profeta Daniel lo tiene muy bien explicado. Son 3 años y medio del reinado del anticristo, antes de la parusía, de la segunda venida del Señor. Pero durante ese tiempo, el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, tendrá poder para destruir el mundo y para perseguir a los santos de Dios. Pero ese poder, como digo, será muy breve y además Dios ayudará a los suyos a poder escapar y poder refugiarse en esos años. Este personaje va a aparecer este año. Estad atentos. Le aclamará todo el mundo, empezando por el que está en la silla de Pedro. Dirá que efectivamente es el Mesías que ha venido al mundo. Jesús lo anunció
Dice, yo he venido en nombre de mi padre y no me habéis reconocido. Vendrá otro en su propio nombre y a ese sí le aclamaréis. Ese personaje aparecerá cuando empiece la Gran Guerra. La Gran Guerra puede empezar en cualquier momento. A Irán le están buscando las cosquillas y a Rusia desde hace mucho tiempo. La Virgen dijo en Lourdes, que lo tengo en mi blog, que cuando llegue ese choque entre los hijos de Dios y los hijos de Mahoma, caerá una bomba muy mortífera sobre una ciudad de Persia, que causará 6 millones y pico de muertos. Ella dice el número exacto de muertos. Eso es una bomba nuclear, evidentemente. Y Persia es Irán. Persia en la antigüedad corresponde a Irán hoy en día. Entonces, como sabemos, las primeras 2 guerras mundiales pues, se desencadenaron por sucesos puntuales. El asesinato de Sarajevo, la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra, no recuerdo bien cuál fue la invasión de Polonia, pero fue por una serie de cosas que ocurrieron, de intrigas políticas que llevaron a Hitler a invadir Polonia. Pero el hecho es que todo se puede desencadenar en un minuto, con un atentado, con un magnicidio o con un atentado de falsa bandera. Entonces, no hace falta que sepamos, que veamos, bueno, de hecho ya estamos viendo cómo se están sucediendo las cosas, pero que no nos lo van a venir a avisar. Esto tenemos que estar atentos y tenemos que conocer los signos de los tiempos y conocer las profecías para cotejarlas con lo que está ocurriendo y entender dónde estamos y entender lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es lo que está anunciado en Garabandal, que Rusia va a invadir Europa por una provocación que va a sufrir Rusia o uno de sus aliados, que en este caso es Irán y Siria. Entonces, también esa guerra va a involucrar a China y a Corea del Norte. Y así lo han visto videntes americanos, que atacarán a Estados Unidos desde submarinos nucleares por el Pacífico. Y Estados Unidos no podrá defenderse. La debacle va a ser tremenda, como dijo Juan Pablo II en Fulda, porque además el aviso producirá unos cataclismos tremendos. Muchos volcanes entrarán en erupción, incluso volcanes que todavía no existen, que están dentro de la Tierra, en la falla de los volcanes, digamos, en unas vías de fuego que hay por debajo de la Tierra que conectan unos volcanes con otros, parece ser, y surgirán volcanes nuevos. Va a ser tremendo. Entonces, el milagro, pues posiblemente la gente no se entere de cuándo va a ser, por eso lo quiero decir ya. Está anunciado que ocurrirá ese gran milagro pocos meses después del aviso, en el plazo de 1 año. Y que en ese milagro todos los que estén allí, además de curarse y de convertirse, los demás, que ya estemos convertidos y estemos sanos, tendremos una experiencia tan fuerte de gracia que podremos resistir toda la persecución que va a venir. Y la persecución que viene es de todo orden: política, social y económica. Económica porque obligarán a la gente, para recuperar la normalidad, dirán, después del aviso, porque el aviso va a producir también una situación gravísima de carestía, el aviso y la crisis económica, porque está anunciado, y en mi blog, bajo la tapa del puzzle, en lossignosdelostiempos.blogspot.com, pues tengo una secuencia de los acontecimientos, tal como está anunciado, que ocurrirá, y de las primeras cosas que van a ocurrir es el hundimiento de la bolsa, que irá unido probablemente al estallido de la Gran Guerra. Y los que sigáis un poco la bolsa sabéis que el índice Dow Jones está cayendo a la bestia y que están decididos a subir los tipos de interés. Y hay una burbuja monumental ahora mismo, riente de la burbuja inmobiliaria. En cuanto suban los tipos de interés, se va todo al garete. Ellos lo controlan. Ahora, curiosamente, ha dimitido la presidenta de la Reserva Federal Americana y el presidente del Banco Central Europeo, y los van a sustituir por otros que sean capaces de hacer esta barbaridad que van a hacer. No sé si sabéis que China ha dejado de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. La economía americana se va al garete si China no les compra.
y es cuestión de muy poco tiempo. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Y también esta conferencia es para dejar constancia, para cuando ocurra, que se sepa que estaba anunciado. Y para que os podáis preparar, porque hay que sacar el dinero del banco, porque están anunciadas las profecías desde la Edad Media que una zanahoria se venderá por 1.000 euros y vamos, que será como Venezuela, pero muchísimo peor. O sea, el dinero no valdrá absolutamente nada y habrá una carestía de alimentos terrible. Y más aún después del asteroide, porque el fenómeno que va a causar el asteroide después de la experiencia espiritual va a ser el polvo estelar, producido por ese choque de los astros, que nublará el Sol y que además caerá a la Tierra. Y ese polvo es venenoso, contaminará las cosechas y los ríos. Hay que guardar comida y agua. Y además nublará el Sol. Por lo tanto, las temperaturas caerán a los niveles que estamos ahora. Precisamente una de las señales de que viene el aviso es que el invierno anterior al aviso será muy largo y muy frío. Los que seguís las noticias y veis la tele, pues ya lo sabéis cómo está siendo este invierno. Hace poco recibí un vídeo del invierno en China, que no sé si lo habéis visto, impresionante, cómo cortaban el agua de un grifo y al momento siguiente ya se había helado otra vez. Es el invierno más frío que ha habido jamás en la historia, que se sepa. Ha nevado en el desierto, en Siberia ha habido, no sé si 50 bajo cero o 59 bajo cero, una cosa monstruosa que jamás había ocurrido. En Ucrania se ha helado el mar, que también es un vídeo que circula por internet, de cómo sonaba por debajo del hielo las olas en toda la extensión de hielo que se veía desde la playa de Ucrania, que es aterrador. Pues estaba anunciado por un profeta americano de los años 80, creo que era, porque yo lo conozco desde hace muchísimos años, que se llama John Leary, que el invierno anterior al aviso sería muy largo y muy frío, y que el aviso se produciría en la temporada de fútbol americana, que empieza en septiembre. También la Virgen le dijo a Conchita que el aviso coincidiría con un sínodo. En octubre es el sínodo de los jóvenes. También Mariloli, como os digo, dijo que sería en un año par el aviso, que sería antes del Gran Milagro, dentro del plazo de un año anterior al Gran Milagro. Entonces, el Gran Milagro, creemos, por todos los cálculos y las coordenadas que dio Conchita, que le dio la Virgen a Conchita, que tenía que ser entre los días 8 y 16, de los meses entre febrero y mayo, la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía. Bueno, le dio una serie de coordenadas para que la gente se pudiera situar, ¿no? Pues resulta que el año que viene se cumplen de nuevo esas coordenadas. El año pasado también se cumplieron, o este año creo que fue San Hermenegildo, pero no había ocurrido el aviso porque no se habían dado las condiciones previas, porque las condiciones previas, como os digo, es la invasión rusa de Europa, la revolución en España, que el otro día me mandaron una foto de unas pintadas en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, ¿las viste, Elena? Que hablaba de la Revolución de Octubre. Perdón. Viva la Revolución de Octubre. Están preparando una gorda, porque están cayendo las encuestas y estos no se resignan. O sea, ellos ganan sí o sí, por las buenas o por las malas, porque vamos, ya los golpes de Estado los tienen requete trabajados. Y las revoluciones. Entonces, bueno, pues coincidirá con la revolución en España, que será muy breve, gracias a Dios, porque el aviso no parará, como también parará la guerra mundial, que será brutal, porque será química y será nuclear, va a ser espantoso. Entonces, cuando empiece todo ya no podremos hablar, no se podrá, ya estaremos todos nada más que dedicados a sobrevivir. Entonces, por eso lo cuento ahora, porque puede estallar en cualquier momento y hay que prepararse. Hay que guardar alimentos, agua, objetos sanitarios, medicinas, el dinero, sacarlo del banco y comprar oro, por ejemplo, y prepararse para el frío, porque no habrá combustible y las temperaturas caerán, como ahora os digo, o sea, de 30 a 50 bajo cero durante 2 o 3 semanas hasta que se disipe el polvo estelar. El sol estará nublado. Entonces hay que tener mantas, estufas de leña, hay que preparar
separarse. La Virgen hace muchísimos años, que yo lo oí en Prado Nuevo, ya hace 30 años, cuando fui por primera vez, en el 88, decía que nos fuéramos de las ciudades. Las ciudades van a ser ratoneras. Aquí la gente se va a matar por un pedazo de pan. Va a ser un hambre brutal, que está anunciado desde la Edad Media, el hambre más grande del mundo, de la historia. Irse al campo, vivir sencillamente, preparar refugios, tener de más para ayudar a otros, fundamental, porque si ayudamos a otros, Dios nos ayudará y multiplicará nuestras reservas. Y vivir del trueque, porque es que después del aviso y después del gran milagro, Dios permitirá, una vez que en el gran milagro nos haya dado los recursos espirituales necesarios para hacer frente a lo que viene, permitirá, porque Dios todo esto lo está permitiendo, porque es el misterio de la iniquidad que está anunciado desde hace 2000 años, Pablo en 2 Tesalonicenses 2, el misterio de la iniquidad ya está en marcha. No sé si sabéis que la masonería, según tengo entendido, fue creada ya en tiempos justo después de la muerte de Jesús por Herodes Agripa y su panda, y le llamaban la fuerza misteriosa para acabar con el cristianismo. Yo creo que a eso se refería San Pablo, la fuerza diabólica, luciferina, que ahora ha tomado el mundo, con los Illuminati. Todos sabéis lo que estaban haciendo Hillary Clinton y compañía con los niños, todo eso ya lo sabéis, o sea que tampoco os tengo que contar mucho, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al gran milagro, que es lo importante aquí, las buenas... después del gran milagro, eso ya os iba diciendo, Dios permitirá que el anticristo tome el poder, no solo del mundo, sino también de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica ya está su profeta, ya le está abriendo el camino a su profeta, el falso profeta del Apocalipsis, preparando la religión mundial del anticristo, aboliendo todos los dogmas. Ahora hace poco ha salido una noticia de que ha dicho que los dogmas no sirven de nada si uno no vive en cristiano. ¿Y cómo vamos a vivir en cristiano si no conocemos los dogmas y la doctrina? Que me lo explique. Entonces, cuando esto ocurra, después del gran milagro, se impondrá la marca de la bestia. Capítulo 13 del Apocalipsis. El 666, microchip. Esto ya está requete preparado. Dirán que es para regularizar la vida, para normalizar la vida y todo el comercio. Quien se lo ponga, se condena, os lo aviso. Porque en ese microchip hay unas sustancias que controlan la voluntad. Y sin voluntad no hay libertad. Por lo tanto, matan el alma. Porque solo nos podemos salvar si elegimos libremente a Dios. Y si no tenemos voluntad, no podemos elegir. Por eso está escrito en el Apocalipsis, que el que lleve la marca de la bestia no está escrito en el libro de la vida. Así de claro. Entonces hay que prepararse para ese día, porque a partir de que esa marca se imponga, el que no la lleve no podrá comprar ni vender, lo dice el Apocalipsis, si no lleva la marca de la bestia. Estará proscrito de la sociedad. Y entonces tendrá que refugiarse en esos refugios que haya preparado previamente, con los alimentos que haya guardado, y con el trueque, con los objetos que pueda usar para trueque durante ese tiempo que dure la persecución. Va a ser muy duro, pero el Señor va a vencer. Él tiene que hacer esto para destruir a la maldad del mundo. No va contra nosotros, nos está avisando para que nos pongamos a salvo. Vamos a pasarlo mal como Él lo pasó mal en la cruz, porque ahora la Iglesia va a tener que pasar por lo que Él pasó en la cruz, y eso está aquí en el Catecismo. Es la última prueba de la Iglesia, y esto es muy importante, porque la gente tiene una impresión muy equivocada de lo que es el milenarismo. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y ahora vamos a ver un vídeo donde está muy clarito esto. ¿Cuál es esta impostura religiosa? Que todos la conocéis y está en el ambiente y la habéis visto 50.000 veces. Y algunos de vosotros a lo mejor os la habéis creído y habéis picado, como las personas que me han mandado a mí este vídeo ahora hace poco, creyendo que era una cosa maravillosa y preciosa y de Dios. Y ahora lo vais a ver, para que juzguéis por vosotros mismos.
en base a esto que voy a leer. Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Eso dijo San Pablo muy claro en 2 Tesalonicenses 2, cuando le preguntaron que cuándo volvía Jesús. Dijo que no se alarmaran, que todavía no venía, que antes tenía que venir la gran apostasía. La gran apostasía es renunciar a la verdad de nuestra fe. Pero no solo renunciar personalmente, sino una renuncia institucional a la fe, al magisterio de la Iglesia. Eso ya se está produciendo. Eso se está produciendo en las altas esferas de la Iglesia desde la silla de Pedro. Eso tengo yo en mi blog también, empezando por Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, hace unos meses, Bergoglio, el que ocupa la silla de Pedro, ya sabéis que yo lo digo con K, dijo que, bueno, mandó incluir en una sección de la página web del Vaticano que se llama Sede Apostólica Actae, las actas de la Sede Apostólica, que es donde figura el magisterio de la Iglesia. Mandó incluir ahí la carta de los obispos de la diócesis de Buenos Aires y su respuesta a esa carta. Y en esa carta, hace unos años, cuando salió Amoris Laetitia, decían que la interpretación correcta, decían que ellos daban orden, en esa carta daban orden a todos sus sacerdotes que dieran de comulgar a los divorciados y a los que viven en adulterio. Y entonces Francisco les contestó en otra carta diciendo que esa era la única interpretación correcta de Amoris Laetitia. Y esa carta mandó ponerla, y eso lo tenéis en Religión Digital, que es una Religión Digital, que es una página hecha por un sacerdote secularizado, Vidal se llama, que es masón. Pues ahí tenéis ese documento que se titula El Papa Francisco responde a la dubia. La dubia fue unas cuestiones que le plantearon 4 cardenales para que aclarara qué quería decir con Amoris Laetitia. Si efectivamente se estaba cargando toda la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, sobre la comunión y la confesión, o que lo aclarara. Y no lo aclaró durante más de un año, y ahora pues parece ser, según José Manuel Vidal, creo que se llama, que había respondido a las preguntas de la dubia, de los cardenales de la dubia, con esa carta que le contestaba al obispo de Buenos Aires, que efectivamente esa es la interpretación correcta. Y eso lo mandó poner en la sección de la página web del Vaticano donde están los documentos magisteriales. Entonces, quien tenga ojos, que vea, está más claro que el agua. Y ahora, lo último es que el cardenal Casper, su querido y admiradísimo amigo, al que encomendó el sínodo de la familia, ha dicho que a él no le consta que se ha pecado el adulterio. Esto es una noticia de ayer o de anteayer. Y aquí nadie ha dicho nada. La santa de la sede de Roma, que ya no es santa, pues a nadie ha dicho ni mu. Entonces, bueno, pues la gran apostasía ya está aquí. Y lo dijo San Pablo, que esa era una de las señales. Y después se manifestaría el hombre de la iniquidad, que es un hombre. El anticristo no es el espíritu del mal, es un hombre que encarna ese espíritu del mal, como Jesús encarnó el espíritu de Dios y fue Dios en la tierra. Pues el anticristo va a ser Satanás en la tierra y va a tener muchos poderes, pero muchísimos poderes. Y ellos ya tienen preparados muchísimos artefactos para manifestar esos poderes, entre ellos los ovnis. Los ovnis son del anticristo. Y eso lo dice la Virgen en Nazaret, en la aparición de 1846, donde dijo que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, y también dijo que el anticristo vendrá con los demonios del aire. Y las abducciones famosas esas de los ovnis, de los extraterrestres, que están documentadas desde hace muchos años, son posesiones diabólicas, exactamente igual que las posesiones diabólicas. Entonces, bueno, pues todas esas cosas van a pasar después del gran milagro, que seguramente será en la fiesta de San Estanislao, 11 de abril, jueves. Tomar nota. Año que viene, 11 de abril, fiesta de San Estanislao, un santo mártir de la Eucaristía, que coincide con todas las coordenadas que dio la Virgen. Dios tiene la última palabra. Yo lo que os digo, para mí tiene una fiabilidad del 99,9%.
Pero las cosas pueden cambiar, igual que se han retrasado durante 18 años. O sea, yo pongo mi mano en el fuego porque el aviso viene este año, por tantísimas cosas que estamos viendo. Porque en la tapa del puzzle que os digo, que tengo en mi página, en mi blog, anuncia las cosas que iban a pasar antes del aviso y todas se están produciendo. El hundimiento de la bolsa, que está en proceso, que solo están preparando el hundimiento definitivo para cuando empiece la guerra esta, cuando haya ese atentado, que es de falsa bandera que van a hacer. Y en lo de España, la revolución en España se ve venir clarísimamente, porque se está subvirtiendo todo el orden político, natural, moral, todo. Estamos en una subversión total de las leyes de Dios y de la moral. Entonces, bueno, pues yo estoy deseando que venga el Señor. Entonces, el día del milagro, tomar nota. Y ahora voy a poner el vídeo este muy importante, porque es que el anticristo viene con la New Age, que se llama, la nueva era, ¿vale? Entonces, voy a poner un vídeo que es representativo de la New Age, porque el engaño es brutal. O sea, la impostura religiosa de la que habla el catecismo. Espera, que os voy a terminar de leer, estoy preparando el vídeo, Sandra, para ponerlo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, o sea, a través de la parusía del Señor, la segunda venida, que es cuando vendrá el reino de Dios a la tierra. O sea, el reino de Dios no lo vamos a construir nosotros, porque ahora mismo se está construyendo el reino del diablo en la tierra, y los que somos de Dios es que entre que unos no dan palo al agua y los otros están pensando en las batuecas y que qué buenos somos todos y cuánta gente buena hay, y otros están en la cárcel o muertos ya de los disgustos que se han llevado, pues no podemos con ellos, evidentemente. Entonces aquí dice, solo puede alcanzarse más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. O sea, milenarismo no es el miedo a la llegada de Cristo, para nada. Eso lo desmintió nada menos que Ortega y Gasset en su tesis doctoral, que se llamaba Los falsos terrores del año 1000. En el año 1000 no hubo tales terrores de que se acababa el mundo, para nada. Entonces, el milenarismo en realidad es esto, precisamente, el creer que se puede instaurar el reino de Dios en la tierra, la New Age, que ellos dicen, en que todos seremos dioses, porque ese es el argumentario del anticristo y de los suyos, que siguiendo al anticristo y siguiendo las directrices que nos van a dar, o que les van a dar, yo no me incluyo, toda esta masonería Illuminati luciferina, pues la gente llegará a ser como dioses y por arte de magia el mundo se convertirá en un paraíso, porque todos vibrarán en la misma frecuencia y entonces daremos el salto cuántico a la cristificación de la Tierra y del universo y de la humanidad. Y entonces todos seremos dioses. Esto es el argumentario de la New Age, que es el argumentario del anticristo. Y fijaros qué curioso, que no es curioso, es el argumentario de Podemos. Porque el 15M, que estuvimos en la Puerta del Sol evangelizando sobre las profecías, porque ahora mismo la evangelización más necesaria y más importante que se puede hacer, y a la que yo estoy dedicada todo lo que puedo, cada vez más, es a preparar la segunda venida de Cristo. Igual que se preparó la primera, hay que preparar la segunda. Bueno, pues cuando estuvimos en la Puerta del Sol, estuvimos ahí con pancartas, que tengo en mi muro de Facebook, con muchas pancartas, paseándonos por ahí, 2 días. Vale, voy terminando. Pues con mi micrófono y un altavoz estuvimos hablando ahí un montón de tiempo sobre el nuevo orden mundial, sobre las profecías, sobre los mensajes de la Virgen, y con una cantidad de gente a nuestro alrededor que no se iban. Estuvimos como 4 horas, ¿verdad, Sandra? Hablando y hablando con el micrófono. Bueno, y repartiendo información y folletos sobre los últimos tiempos y sobre las profecías, bueno, y la gente interesadísima. Bueno, pues fijaros que yo le dije a Dios que me pusiera donde más conviniera, donde a él le pareciera que era el sitio adecuado, porque la plaza era muy grande. Pues os podéis creer que me puso justo delante de la carpa de la teosofía, que era la carpa de Podemos. Justo delante tenía los teósofos, que son los que traen al anticristo, la teosofía.
los mensajes del anticristo que empezó a dar Madame Blavatsky y Alice Bailey y toda esta gente por escritura automática, esos son de Podemos los que divulgan eso. Eso es la New Age. Y era la carpa de Podemos que estaba justo enfrente nuestro. La teosofía, meteros y lo buscáis. O sea, todo el mensaje de la New Age y del anticristo lo lleva la teosofía, que estaba recibiendo estos mensajes de demonios. Eran demonios los maestros ascendidos famosos esos. Y no hay más que ver los ojos, porque están ganas de salir corriendo cuando se les ven las fotos. Entonces, bueno, pues os recuerdo, no sé si lo sabéis, que nada más llegar Osoro, nuestro infausto arzobispo, a la sede de Madrid, pues autorizó a Podemos un acto de New Age en una parroquia de Madrid, en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Y yo se lo reproché personalmente en público, y el tío salió corriendo, se enfadó muchísimo, pero se lo dije muy claramente que estaba haciendo, que eso era una aberración. Bueno, se lo dije muy bien porque acababa de hablar de algo y yo se lo recordé y se lo apliqué a esto. En fin, que el hecho es que ahí hicieron sesiones de chamanismo, de no sé qué, de no sé cuántos, en una parroquia, con los curas presentes, autorizado por el arzobispo, o sea, viva la Pepa. Pues estos son los de Podemos, ¿vale? Esta espiritualidad es la de Podemos, ¿vale? Entonces vamos a terminar viendo este vídeo para que no os confundáis, porque parece lo nuestro, pero no lo es. Es la New Age del anticristo. Ponlo. No, primero vamos a poner el de la New Age y después ya ponemos, para terminar, un vídeo impresionante, precioso, del aviso. El otro. El de la New Age. A ver, yo soy, es como se identifica el anticristo a sí mismo. Y todos los que son de él se identifican así, con estas palabras, yo soy, que es lo que le dijo Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Esto es panteísmo, como veis. No hay más que ver a esta señora en pelotas para saber que esto no es de Dios. Yo soy tú, esto es un extraterrestre. La unidad por la que trabaja el Papa Francisco también. El que todos somos uno, pero no en Cristo, sino en el anticristo. Como veis, son verdades mezcladas con mentiras, porque así es como actúa el diablo, mezcla la verdad con la mentira. Reiki espiritual, el Reiki es diabólico y está demostrado. Hay muchos artículos sobre eso, meteros en Religión en Libertad, por ejemplo, donde hay el testimonio de un ex maestro de Reiki y cómo produce esquizofrenia, psicosis, incluso la muerte, porque son formas de ataques diabólicos. Y ya para terminar vamos a ver el vídeo de lo que va a ser el aviso para que nos vayamos preparando. Iros preparando. Esto es un regalo que Dios os da. Es una vacuna, es desagradable, las vacunas duelen y dan reacción, pero te evitan coger la enfermedad. Si esto que os he contado os puede servir como vacuna y estáis vacunados para lo que viene, sobreviviréis espiritualmente.
que esa es la cuestión, salvarse. Y eso es lo que está en juego, nuestra alma. Bueno, con esto ya me despido, vamos a ver el vídeo y verlo por vosotros mismos. Dura 5 minutos más, ¿eh? Juan Pablo II en Fulda.
La preparación es con la confesión, bien hecha. Esa cruz aparecerá en el cielo unos días antes del aviso, para prepararnos. Lo último que quiero es daros un regalo que os he traído, que me ha dicho Dios que lo traiga ayer, pero si no me acordaba ya ni sabía dónde lo tenía, porque tengo las cosas guardadas en cajas y no he encontrado porque Dios me ha querido, porque he estado de mudanza y todavía ni sabía dónde estaba. Pues hay una frase en el capítulo 7 del Apocalipsis que dice: después de esto, del sexto sello, vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra y retenían los 4 vientos de ella, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía del naciente del sol y tenía el sello del Dios vivo, y gritó con voz fuerte a los 4 ángeles, a quienes Dios había encomendado dañar a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Os traigo el sello del Dios vivo. Dios ya lo ha dado a la humanidad, a través de una de sus profetas. Este sello, quien lo lleve, estará sellado para sobrevivir a lo que viene, espiritualmente. Muy bien, y con el regalo que nos va a hacer Pilar, ya va siendo hora de cortar. Claro que vienen ahora todos. Os recuerdo que el próximo día, 16/3 del 2018, Nico Roa nos dará la conferencia Siri, la guerra interminable. Muchas gracias a todos, a ti Pilar, muchísimas gracias, muy profundo. Se ha alargado un poco, por eso no te vamos a hacer preguntas hoy, porque no podemos regularnos. Me las podéis hacer en privado después. Y muchísimas gracias por tu regalo, que lo que queremos. Muchas gracias.